Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 13 de la primera semana. Estamos en la primera semana de este módulo número 13 y estamos llevando a cabo el segundo espacio abierto, en el cual vamos a hablar un poco acerca de los modelos matemáticos que se utilizan para medir la dinámica de la población. En el espacio abierto anterior conocimos cómo se da este proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso que sigue la dinámica de la población? No es todo la dinámica de la población, solo es una parte, un aspecto, pero tratamos de focalizarlo en en algún proceso que se lleva a cabo y hoy nos toca conocer aquellos modelos matemáticos que se utilizan con frecuencia para medir esta dinámica de la población. Estamos aprendiendo de manera general cómo se lleva a cabo o cómo esta área del conocimiento nos ayuda a identificar cierto impacto que tiene la dinámica de la población y cómo esto nos puede ayudar a prevenir ciertos problemas. Esto gracias a uno de los ejercicios que vamos a realizar durante la semana. Entonces, la idea es que ustedes, primero, conozcan lo que es un proceso social que tiene relación con la dinámica de la población, ¿no? Ya lo conocimos, vimos un video en donde identificamos cómo a través de los años una ciudad puede crecer mucho más grande de lo que realmente, de lo que inicialmente era, ¿no? Vimos el caso de Playa del Carmen y también vimos el caso de una colonia en la Ciudad de México, ¿no? Dos aspectos importantes. Hoy vamos a conocer cómo podemos medir y cuál es la importancia de medir a través de diferentes modelos matemáticos este tipo de proceso social. Entonces, vamos a iniciar. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de este módulo número 13. Ok, bueno, recuerden, les voy a compartir el Padlet, que es una especie de base de datos en donde la idea es que compartamos las dudas que tenemos, por si tenemos un poco de pena compartir las dudas aquí en la sesión. La idea es que a través de esta herramienta también puedan hacerme llegar las dudas que puedan tener y las podamos atender en los espacios abiertos. Entonces, ahorita lo voy a colocar. Pueden hacer uso de él o pueden hacer uso del micrófono de la sesión. Entonces, cualquiera de esos medios los tenemos. En el caso de la sesión, pues queda grabado para que posteriormente, si alguno de sus compañeros tiene la misma duda que ustedes, pues ya con que ustedes la hayan manifestado, pues ellos también de alguna forma resuelven esa inquietud, ¿no? En el caso del Padlet, pues esto permanece todavía en el tiempo porque esta herramienta la utilizamos también en generaciones posteriores, así como a ustedes les habrá servido algunas dudas que pudieran tener ahí los compañeros de las generaciones previas, pues también cuando ustedes manifiesten las dudas que tengan y las dejen plasmadas ahí en el Padlet, pues esto nos puede ayudar a que las siguientes generaciones, quienes puedan presentar esa duda, sea porque haya algún error en las indicaciones o porque algo no está muy claro, que ustedes no puedan comprender, lo puedan manifestar ahí y de esta forma poder ayudar no solo a ustedes, sino también a los siguientes estudiantes que hagan uso de esta herramienta. Entonces, se las comparto. De todos modos, vamos a tratar de leerlas al final, en la independencia de que las dudas no únicamente son ese medio, también tenemos el micrófono y el chat de la videosesión. Cualquiera de los medios a los cuales ustedes quieran hacernos llegar sus comentarios y sus dudas son bienvenidos y los vamos a atender. Muy bien, el objetivo del espacio abierto es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Es decir, se les invita a que antes de acudir a estos espacios abiertos, ustedes lean las instrucciones de las actividades, lean los recursos de la plataforma, la rúbrica de evaluación, todo lo concerniente
de lo que trata este módulo, que ustedes pueden ver en la presentación, en el espacio presentación del aula virtual, para que puedan conocer lo que vamos a estar, con lo que vamos a estar trabajando, los objetivos, sobre todo los objetivos que se persiguen una vez que ingresamos a un determinado módulo, ¿no? En este caso, ustedes saben que los objetivos se les conoce como aprendizajes esperados, es decir, son los elementos mínimos que ustedes deben lograr para acreditar el módulo. Y esto lo podemos identificar en las actividades que ustedes van realizando. Y para atender estas actividades, pues ustedes tienen que desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo el desarrollo de modelos matemáticos, que puedan identificar los diferentes modelos matemáticos o los diferentes tipos de funciones con los que vamos a trabajar, lineales o trascendentales, que de alguna forma ustedes al momento de que se les presente una situación puedan identificar cuál es el modelo más adecuado para resolver esta situación. Y junto con identificar el modelo también está el hecho de que podamos resolver el modelo matemático, que podamos obtener un resultado y con ese resultado también vamos a lograr un aprendizaje esperado, que es el analizar, ¿no? Ese resultado, ¿qué nos da? ¿Qué información es la que nos proporciona? Que nos ayuda a tomar alguna decisión o que nos ayuda a conocer el impacto que tiene la dinámica de la población y con ello ayudar a saber lo que es prevenir alguna consecuencia que pudiera no ser tan adecuada. Entonces, esto es lo que se pretende, pero la idea es que durante este proceso probablemente tengan dudas, tengan comentarios que deseen manifestar y ese es el objetivo del espacio abierto. Recuerden que en Prepa en línea, pues no hay clases como tal, es decir, no vamos a venir con un determinado tema y lo vamos a exponer como se estila en la educación presencial, porque pues son las actividades que se desarrollan, el modelo educativo es diferente. Entonces, aquí recuerden que el modelo educativo es en el cual ustedes son los responsables de su propia formación, de su propio aprendizaje, de construir su propio conocimiento, ¿no? Entonces, no hay clases como tal, pero sí estos espacios abiertos en los cuales, como ya les comentaba, después de leer los recursos, leer las instrucciones, leer la rúbrica de evaluación, puedan tener dudas que quieran comentar en estos espacios abiertos. Ese es el principal insumo que tenemos en estos espacios abiertos, las dudas y comentarios que ustedes puedan tener. Muchas veces, pues, como nuevamente les digo, por pena, pues no presentan alguna duda, pero como ven, dejamos las generaciones previas han dejado de alguna forma algunas dudas que tal vez ustedes pudiesen tener y las atendemos aquí, ¿no? De alguna forma, procuramos que no se vuelvan a cometer y para eso son estos espacios abiertos. Ahora vamos a trabajar con los aprendizajes esperados. La sesión anterior tuvimos la oportunidad de conocer los 3 aprendizajes esperados que corresponden a esta unidad y vamos a trabajar con 1 o con 2 de ellos. Entonces, para lograr estos aprendizajes esperados, vamos a realizar en conjunto ejercicios que nos ayuden a fortalecer las habilidades, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de operaciones matemáticas, en el desarrollo de ecuaciones o de modelos. Y también vamos a tratar de desarrollar el análisis y la reflexión, ¿no? El análisis y la reflexión producto de los resultados que tengamos al realizar nuestras actividades. También lograr un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que vamos a tratar de vincular lo que conocemos con la vida cotidiana. Afortunadamente, este módulo, todo lo que vemos tiene relación con la vida cotidiana y fácilmente pueden identificar algún evento que haya ustedes realizado y que tenga relación con lo que han visto en este módulo número 3. Y vamos a reflexionar, o ustedes van a reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes. Si por alguna razón ustedes identifican dentro de todo este proceso que vamos a estar llevando a cabo, que algún concepto o alguna habilidad no han logrado desarrollar, es importante que la identifiquen y que pongan atención, que diseñen alguna estrategia para mejorar esa habilidad o ese conocimiento que aún está pendiente o que es un área de oportunidad, porque tal vez no conozco o no reconozco del todo el concepto o no puedo realizar el modelo matemático, ¿no? Pero son áreas de oportunidad que vamos identificando. Es normal dentro de cualquier proceso tener estas áreas de oportunidad y
por ello es importante que las identifiquemos y que pongamos manos a la obra para lograr superarlas. Y también vamos a identificar las consecuencias de la dinámica poblacional. Esto un poquito más específico. Entonces, si tienen cualquier duda, la pueden comentar ahí en el chat, la pueden poner en el Padlet o o la podemos escuchar de su voz. Para iniciar, únicamente con el objetivo de ver o de constatar lo que han podido identificar hasta el momento, vamos a realizar esta actividad. Se las voy a compartir ahorita aquí por el chat. Muy bien, esa es la actividad que vamos a desarrollar. Es un pequeño cuestionario. Recuerden que la idea con estas actividades es que ustedes identifiquen, que tengan conocimiento un poco más profundo de lo que vamos o los temas con los que vamos a estar trabajando, las habilidades que vamos a estar desarrollando, ¿no? Y la idea es que ustedes, mediante la respuesta que le den a estos cuestionarios, identifiquen lo que han podido lograr. Esta parte es importante, nuevamente, les repito. Y aun cuando los aprendizajes, los espacios abiertos para el aprendizaje tienen una puntuación adicional, esta solo se les va a asignar a aquellos que participen en las actividades que tenemos diseñadas para ustedes. ¿Por qué? Porque no existe otra forma en la que podamos aprender si no es involucrándonos en lo que vamos a tratar de aprender, de leer, de responder estos cuestionarios. Así que si por alguna razón ustedes se ingresan al espacio abierto y no ven una calificación, es que probablemente no hayan participado. Recuerden, hay que participar. Bueno, vamos a empezar. Aquí ya se conectó Diana, así que pues ahí vamos a empezar. Recuerden, si se conectan posteriormente, pues ya no va a ser lo mismo. ¿Ok? Son procesos sociales relativos a las variaciones poblacionales. Entonces, ¿qué procesos sociales son los que vamos a estar estudiando en este módulo número 13 y en el cual las matemáticas juegan un papel importante? El crecimiento de la población, la rapidez de crecimiento, la proyección o predicción de la población, tasa de interés. Muy bien, estos son procesos sociales relativos a las variaciones poblacionales. ¿Cuánto crece una población? Como lo vimos en el caso de Playa del Carmen. La rapidez con la que crece. Una población puede crecer muy rápidamente o muy lentamente. En ambas se tienen que analizar porque cuando una población crece muy rápido, probablemente existan algunas consecuencias, ¿no? Algunas cosas no se van a poder lograr por la misma rapidez con la que crece una población. Y hay que proyectar también la población. ¿Cuántos los que seremos a futuro? Y esto nos puede ayudar a prevenir ciertos aspectos, ¿no? A lograr también ciertos objetivos que se propongan o nos propongamos. Bueno, ok, muy bien, pero excelente. Ambas respondieron muy bien. Pregunta 2 de 3 es, ¿cuánto creció Baja California? ¿Qué tan rápido creció Campeche? ¿Cuál será la cantidad de habitantes de México en 10 años? Se puede responder con
¿Funciones lineales y trascendentes con el PIB o con censos de población? Muy bien, comúnmente fíjense que es una de las preguntas en las que es una de las preguntas en las que comúnmente identificamos a los censos de población como algo que podemos hacer o usar para medir la variación de la población. Y en efecto, pero los censos de población son un insumo que tenemos que analizar. No, los censos de población solo nos proporcionan algunos datos con los cuales nosotros vamos a analizar la rapidez con la que creció. El censo de población no me dice qué tan rápido creció, solo me dice que creció 2010 eran 100, 2020 eran 300, pero ahí yo no puedo identificar qué tan rápido creció. Tengo que analizar esos datos que me proporciona el censo para poder responder a estas preguntas. Y eso solo lo voy a lograr con algunas funciones lineales y trascendentes. Entonces, ¿son importantes los censos? Sí, porque nos proporcionan la información, pero esa información se tiene que procesar, se tiene que analizar, y es ahí donde entran las funciones lineales y las funciones trascendentes. Eh, Funciones que ustedes pueden identificar o que pueden conocer un poquito más, porque hay un recurso que habla acerca de ellos. Entonces, ¿son importantes los censos? Sí, pero esos son el insumo para poder hacer el análisis que nosotros queremos. Pregunta 3 de 3, la última de este cuestionario. ¿Por qué es importante medir las variaciones poblacionales? Así en términos muy generales. Saber si los recursos son suficientes, conocer la estructura de la población y sus necesidades, para conocer la tasa de interés o para determinar el PIB. Muy bien, saber si los recursos son suficientes. Aquí lo importante es nosotros identificar qué recursos, la estructura de la población también para conocer cómo está, cómo se va conformando la estructura de población. ¿Pero qué es eso? Entonces, aún que en la pregunta ustedes identificaron de forma general, lo importante es profundizar un poquito en el tema, ¿no? No vayan a responder lo mismo en sus actividades porque probablemente no obtengan el nivel experto. Aquí hablamos de los temas generales, pero es importante que ustedes los aterricen con un poco más de profundidad. Por ejemplo, saber si los recursos son suficientes, como cuáles recursos, suficientes para qué, ¿no? Y si faltan esos recursos, ¿qué es lo que sucede? Preguntas que uno se va haciendo y que tiene que ir planteándose para poder responder con precisión a las preguntas que nos van a hacer en las actividades. La idea no es obtener una respuesta correcta o incorrecta. La idea es que ustedes reflexionen sobre lo que les falta, que tomen nota de aquellos aspectos en los cuales ustedes tienen que mejorar. Si, por ejemplo, no respondieron correctamente a una pregunta, vuélvanse a los recursos, investiguen un poquito más. Esto les va a dejar una gran satisfacción personal, además de que van a poder identificar otros elementos relacionados con lo que les está preguntando y, claro, responder con precisión a la pregunta que se nos hizo. Por favor, algunas reglas de comunicación. Escriban su nombre completo para que en caso de participar poder asignarles la puntuación. En caso de participar, levanten el gesto de la mano que tienen ahí en el Teams. Sean claros y corteses con sus compañeros. Por el chat, por favor, evitemos escribir solo con mayúsculas, porque en la comunicación virtual significa gritar. Entonces, a nadie nos gusta que nos griten. Por lo tanto, evitemos escribir solo con mayúsculas. Evitemos usar abreviaturas o modismos porque puede crear malos hábitos de escritura. Y procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos. Es decir, después de haber leído, hay muchas cosas que después de una lectura logro comprender y hay otras que efectivamente me dejan con alguna duda, ¿no?
Pero la idea, no puedo después de una lectura decir que no comprendí nada, porque si no comprendí nada, tengo que leer nuevamente mediante alguna técnica, a lo mejor leer el índice, a lo mejor leer en términos generales de lo que me está hablando el texto que yo estoy leyendo y después ir precisando en cada uno de los aspectos un poco más a profundidad, ¿no? Siempre hay alguna técnica que me va a ayudar a mejorar la comprensión que haga de las lecturas. Por favor, coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar para que no escuchemos las comunicaciones privadas que únicamente deben permanecer ahí, privadas. Entonces, antes de ingresar, coloquen en silencio su micrófono. Comúnmente, ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad que se presentan en este módulo? A veces no distinguimos entre lo que es una tasa de crecimiento y lo que es el crecimiento absoluto. Son dos conceptos totalmente diferentes y se usan en diferentes análisis. Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuál es la diferencia. Es algo que se ha presentado con mucha frecuencia al momento de realizar las actividades y que todavía no logramos superar del todo, ¿no? Inclusive me parece que estamos igual que en otras generaciones. Bueno, ahorita no, pero siempre se ha venido manifestando casi en la misma cantidad que no logramos distinguir lo que es una tasa de crecimiento y su uso y el crecimiento absoluto y su uso, ¿no? En los diferentes análisis de la dinámica de la población. Por favor, incluyan alguna experiencia de su contexto. Nuevamente, estos temas que estamos abordando tienen mucha relación con las actividades que nosotros desarrollamos. Recuerden, la idea de esto es que estos temas les ayuden a ustedes a conocer el impacto que tiene la dinámica de la población en su vida cotidiana, cómo les afecta esto, ¿no? Entonces, incluyan alguna experiencia, esa parte es importante, sobre todo cuando nos toca hacer las conclusiones o responder a las preguntas finales de cada actividad. Comúnmente no colocamos una experiencia y esto dentro de la rúbrica viene plasmado con claridad en el aspecto del pensamiento crítico. Ahí lean, por eso es importante leer la rúbrica de evaluación para que vean qué tipo de experiencia es la que pueden incluir. A veces una experiencia, a veces una estrategia, a veces una recomendación. En la rúbrica viene lo necesario para que ustedes respondan correctamente, pero necesitan leer la rúbrica de evaluación. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto del crecimiento en sus ciudades? Argumenten las respuestas con los resultados. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan responder con claridad. Y por favor, para hacer un uso responsable de la información, evitemos copiar y pegar de las fuentes de información. La idea es que ustedes adquieran conocimientos y los conocimientos únicamente se adquieren si leemos, si practicamos, si diseñamos estrategias para mejorar, si identificamos áreas de oportunidad. Esa es la única forma en la que podemos mejorar y adquirir los conocimientos y las habilidades. De otra forma, no lo vamos a adquirir si únicamente copiamos y pegamos de las fuentes de información. No vamos a poder adquirir estas habilidades. Entonces, ¿cómo vamos a crecer académicamente si no hacemos el esfuerzo? Y dentro de ese esfuerzo vamos pues adquiriendo, además de conocimientos y habilidades, vamos también planeando nuestras actividades. O sea, vamos adquiriendo esa habilidad de poder planear, de poder prever lo que sucede. Entonces, por eso es importante que sean ustedes los que realicen la actividad. Esa es la forma. Comúnmente responden así, ¿no? A veces, ¿no? A veces la población que creció más es Puebla, o Puebla creció más. Pero eso no me dice mucho. Recuerden que en las actividades ustedes comunican el resultado de un proceso de aprendizaje, ¿no? En este caso, si estamos tratando de identificar, por ejemplo, qué ciudad creció más, lo importante es que respondan, o lo ideal es que respondan de esta forma. La tasa de crecimiento de la población muestra que de 2015 a 2020 la rapidez fue del 3%. Y eso nos da un panorama todavía más amplio de su respuesta. O sea, quien vea la actividad dirá, ah, pues en efecto, creció 3%. A diferencia de lo que dice acá, que dice creció muy rápido. Pero ¿cuánto es muy rápido si no tenemos una cantidad? Puede ser uno. Para una tortuga, por ejemplo, andar a 1 km/h debe ser muy rápido. Para una liebre, andar a 1 km/h debe ser muy lento. Entonces, por eso es importante precisar la respuesta para que no haya dudas de cuál es la respuesta correcta. Además, muchas veces, tratando de no equivocarse, realizan todas las
los modelos matemáticos en cada una de las actividades y no identifican con claridad cuál es. Entonces, por favor, respondamos con claridad, incluyamos el modelo, el periodo y, por supuesto, la respuesta que obtuvimos después de realizar todo el proceso matemático. ¿Alguna duda hasta el momento? Igual describir las operaciones. Recuerden que junto con los aprendizajes esperados vamos adquiriendo otro tipo de habilidades, como el uso de la hoja de cálculo. Si bien en estas 2 primeras semanas las actividades se entregan en un procesador de texto, podemos usar alguna hoja de cálculo porque es una herramienta eh, que con mayor facilidad podemos desarrollar las operaciones, podemos elaborar tablas, podemos elaborar gráficas en la hoja de cálculo. Podemos usar la hoja de cálculo y complementar o integrar las operaciones que realicé en mi procesador de texto con una liga Drive. Así, bueno, a mí me parece que a veces hacer las actividades así es un poco más complicado porque escribir una fórmula en un procesador de texto es un poco más complejo que hacerlo en una hoja de cálculo. Está abierto la decisión que ustedes tomen, pero recuerden que este aprendizaje de escribir las operaciones matemáticas, la idea es que ustedes, además del resultado, coloquen el modelo, coloquen las cantidades y las operaciones que llevaron a cabo para obtener ese resultado. Si únicamente colocan el resultado, como vimos, no van a lograr el aprendizaje esperado con un buen nivel. Entonces, a veces esa es la razón por la que no obtenemos una actividad con nivel experto, ¿no? Porque no incluimos los procedimientos. A mí me parece más fácil hacerlo en una hoja de cálculo, pero cada quien es la decisión. Es una recomendación mía, pero nuevamente les informo. Aquí ustedes pueden diseñar las operaciones, pueden diseñar las estrategias que consideren, pueden hacer uso de las herramientas. La idea es que logren el aprendizaje, ¿no? Yo les puedo dar recomendaciones, pero alguien me dirá, pues a mí esa recomendación no me es útil. Yo elegí esta, ¿no? Pero cumplo con los criterios de la rúbrica de evaluación. Y ya se evaluará, se verá si incluyen efectivamente los procedimientos, si los procedimientos están completos. Si es así, sin ningún problema, se les pone la calificación que ameritan. Entonces, así es un poco complejo, pero pues bueno, aparecen las cantidades, como ven, aparecen algunas operaciones y al final aparece la respuesta. Me parece más complejo que en una hoja de cálculo, pero bueno, la decisión es suya. Vamos a hacer nuevamente, a ver, ahí está. Ahora sí, esta actividad, casi todos los cuestionarios colocamos para que ustedes puedan responder, los tomamos de los recursos de la semana. Así que lo ideal, por eso es importante que una vez que ingresen, ustedes hayan leído los recursos de la semana, ¿no? Porque les será más fácil evaluar los conocimientos que han adquirido. Por otro lado, si no han leído, a lo mejor puedan responder a una o dos respuestas, preguntas del cuestionario, pero eso no significa que lo hayan comprendido del todo. Vamos a esperar unos 10 segunditos a que se integren.
Muy bien, hay dos. Ok, vamos a empezar. Recuerden participar. Si no participan, no van a tener su puntaje adicional. Es un tipo de función polinómica de primer grado y la podemos representar como una línea recta, lineal, exponencial o logarítmica. Muy bien, es una función lineal. De hecho, aquí mismo ya nos daba la respuesta. Es una línea recta. Por lo tanto, aquella ecuación que nos dé una línea recta es una función lineal. Los tipos de las funciones trascendentes son, esto es, vamos a hablar acerca, recuerden que las funciones trascendentes tienen subtipos, vamos a tratar de identificarlas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, o cuadráticas y simples, o únicas y múltiples. Muy bien, las funciones trascendentes son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Y como ustedes identificaron en los recursos, los que respondieron y leyeron a los recursos, cada una de estas funciones tiene un uso en algún área del conocimiento, particularmente en algún área del conocimiento. Y comúnmente las funciones exponenciales, aunque no son exclusivas, comúnmente se utilizan para analizar la dinámica de la población. Entonces, en una de las actividades que ustedes realizaron o que van a realizar, van a hacer uso de una función exponencial, una función diferente a la que comúnmente utilizamos cuando sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, ¿no? Aquí, función exponencial, y existen unas que se llaman logarítmicas, que tienen un uso también, pero para efectos de nuestro módulo, no dentro del área de la dinámica de la población. Entonces, las funciones trascendentes son estas. Pregunta del cuestionario 3 de 5. Esta función se puede representar de la siguiente forma: a por b elevado a la x. Este símbolo como un triángulo es elevado o exponente. Cuando vemos este tipo de ecuación, ¿es una logarítmica, una exponencial o una lineal? En efecto, es una función exponencial, porque esto es un exponente, una base y un exponente. La base puede presentarse de múltiples formas. A veces hay que hacer operaciones previas y por último elevar a un determinado exponente, pero siempre mantienen una misma forma, una base, y la base puede ser muy diversa, pero al final de cuentas se va a elevar a un determinado exponente, ¿no? En ese caso, que se eleve a un determinado exponente, ya es una función exponencial. Pueden profundizar más porque hay un recurso que habla sobre ello. Pregunta 4 de 5. ¿Qué estudia la demografía? ¿Qué es la demografía? ¿Será que lo vamos a ver aquí en el módulo? ¿La economía, las finanzas o la población? La población, la demografía es la población, y otra cosa, estudia las finanzas. Demo. Ay, ¿cuál es el tipo de demografía que debe usar Juan si quiere hacer un estudio de la población indígena de Oaxaca en 1990? Recordemos que la demografía también tiene algunos subtipos. Si Juan quiere hacer un estudio de la población indígena de Oaxaca en 1990,
¿La demografía es estática o es dinámica? Estática, muy bien. Es una demografía estática porque hablamos únicamente de un solo año. Si habláramos de un periodo, entonces ya sería dinámica. Muy bien, veo que han leído sus recursos. Si por alguna razón alguna de las preguntas se les complicó, lo importante es que tomen nota. Recuerden que esto no se evalúa, es decir, esto lo único que nos sirve participar. Uno, porque nos damos cuenta de las áreas de oportunidad que tenemos. Al identificar que no pude responder correctamente a alguna de las preguntas, pues tengo que reflexionar o apuntar la pregunta que me están haciendo y regresar a los recursos para leer más sobre el tema, ¿no? De forma que pueda superar, conocer lo que no pude responder. Es parte de un proceso y siempre hay que estarlo, hay que acostumbrarnos a ello. Ok, ahora vamos a hacer una actividad. Ya conocemos, por eso muchas veces nos decían en la, en la escuela, ¿no? Que es importante la teoría. Esto que vimos es parte de la teoría, es decir, hay que conocer, uno, qué es la demografía, cómo está subdividida, cuáles modelos matemáticos son los que nos ayudan de alguna forma a analizar o que se usan en la demografía para analizar la dinámica de la población. Y ahora vamos a ver por qué es importante y vamos a tratar de desarrollar algunos modelos matemáticos, particularmente uno, un modelo matemático, y cómo esto nos puede ayudar o puede ayudarle a, pues en caso que tengamos algo que queramos saber, ¿no? En este caso, por ejemplo, Bike es una empresa que se dedica a vender motos y bicicletas y tiene sucursales en Yucatán y Quintana Roo. Para decidir en cuál abrir una nueva sucursal, realizan un estudio de mercado en el cual requieren proyectar la población de cada entidad a 2040. ¿Cómo podemos ayudarles a esta empresa? Existen modelos matemáticos que nos ayudan con ese fin. Ustedes los tienen allá en los recursos y es importante que los lean. Pero bueno, aquí están. Son 3 modelos matemáticos. No son los únicos, porque recuerden, estamos en un nivel académico de preparatoria. Por lo tanto, vamos a tratar de entender la estructura fundamental, lo básico, lo elemental. No es lo único. Cuando estudiamos demografía, conocemos modelos matemáticos más complejos, con herramientas que ayudan a procesar esos modelos matemáticos, porque algunos son tan complejos y las variables son tantas y la cantidad de información es tanta que se requiere de algunos software especializados en esta área del conocimiento, ¿no? Y las personas que se encargan de analizar este tipo de estudios, pues obviamente son gente que ha estudiado preparatoria, muchas veces ha cursado una carrera y a lo mejor hasta un posgrado y un doctorado. Pero nosotros vamos a conocer las partes elementales, únicamente vamos a entendernos con 3 modelos matemáticos, muy fáciles, muy simples, porque si ustedes se dan cuenta, estos modelos matemáticos, por ejemplo aquí, ¿qué operación tengo que hacer? A ver, ¿Una resta? una resta, ¿no? Y yo entendería que hasta ahorita todos podemos hacer una resta, ¿no? ¿O hay alguien que se le complique? No, ¿verdad? A veces son operaciones tan simples. Y, por ejemplo, en esta, ¿qué operación tengo que realizar? En la segunda, la fórmula de predicción. ¿Una multiplicación y una suma? Y luego, muy bien, ¿Una potencia? una potencia, muy bien, una exponente, ¿no? Elevarla. ¿Qué tipo de Sí. función sería esa entonces? ¿Exponencial? Exponencial, muy bien. ¿Por qué? Porque tengo que elevarla a una potencia. ¿Y esta que está acá, qué tipo de función sería? La primerita que vimos.
que no tiene exponente. Pues podría ser una lineal. Y aquí, como ven, también son restas y divisiones en la tercera fórmula. O sea, son operaciones básicas. Lo importante es identificar cada una de las variables conforme lo que nos están solicitando. Entonces, aquí, como son ejercicios didácticos, toda la información que vamos a necesitar para desarrollar nuestros modelos matemáticos, bueno, en el caso de las actividades, los vamos a tomar de las mismas instrucciones de las actividades. No hay más, ahí las vamos a tomar. A veces las instrucciones nos van a enviar a una liga, pero todo lo que vamos a necesitar va a estar en las instrucciones de las actividades. Comúnmente, cuando se trata ya de estudios más formales, pues sí hay que buscar, hay que identificar esas variables mediante encuestas, mediante otro tipo de ecuaciones en general. Pero aquí todo lo vamos a tener porque la idea, el objetivo es que conozcamos que existen modelos matemáticos, los podamos desarrollar y a través del análisis de los resultados que se nos presenten, poder determinar algunas conclusiones, algunos impactos, algunas consecuencias, ¿no? Es algo que parece muy simple, pero que sigue un proceso. Entonces, aquí, si lo que quiero es proyectar la población para decidir qué es lo que necesito aquí, en esa situación, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué me están solicitando? Primero tenemos que ver qué datos nos están dando. ¿Qué datos me están dando? Vamos a ver qué datos me están dando. Aquí voy a colocar una hojita de Excel y voy a colocar todo esto acá. Ok, acá está. Primero, muy bien, si ven los datos que me están dando, pero previamente a esto, yo necesito saber qué quiero hacer, qué es lo que voy a hacer aquí. ¿Ustedes qué identifican que me están solicitando? ¿Qué es lo que me están pidiendo hacer? ¿Qué es lo que requiere esta empresa, por ejemplo, para tomar una decisión? Lean el problema. Esa respuesta está en el problema. ¿Qué es lo que requiere la empresa? ¿Qué les parece eso? Entonces, ¿qué es lo que requiere la empresa? Proyectar la población. Proyectar. ¿Qué significa proyectar la población? Representarlo. Cuando decimos quiero proyectar o proyectar la población de cada entidad. También tengo estos modelos matemáticos o predecir la población de cada entidad. Quiero proyectar o predecir la población de cada entidad a 2040. ¿Ok? Es decir, quiero saber cuánta población habrá
en el 2040 en Quintana Roo y en Yucatán. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Lo que quiere hacer la empresa. Con esta información, pues va a decidir en cuál de las dos entidades va a abrir una nueva sucursal. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna duda. Muy bien. Ninguna Ahora, duda. ¿qué es lo que necesito para proyectar la población o predecir la población? Si estamos hablando de que para estudiar la dinámica de la población, necesitamos hacer uso de modelos matemáticos. ¿Cuál es el modelo matemático que necesito para proyectar o predecir la población de cada entidad? De estos tres modelos, ¿cuál es el que me va a ayudar a hacer esa proyección o esa predicción? La fórmula de predicción. La fórmula de predicción, muy bien. ¿Y la fórmula de predicción qué dice? Tiene tres variables. Una que para obtener la proyección, en este caso a 2040, me dice que necesito la población en un periodo base o periodo cero. ¿Qué necesito? R. Bueno, lo voy a colocar acá. ¿Ok? R, que es tasa de crecimiento. R. Y E, tiempo o plazo, tiempo o periodos, que es N. Esas son mis variables. Eso es lo que voy a obtener. Fíjense cómo hacerlo en una hoja de cálculo me ayuda, porque yo puedo hacer una fórmula, un modelo matemático. Por ejemplo, me dice que utilice el periodo cero por 1, que es una constante, más la tasa de crecimiento. Y todo esto lo eleve al periodo N. Y me da 0. ¿Por qué me dio 0? Porque no tengo datos. ¿Dónde voy a conseguir estos datos? Para eso tengo una página, como les comentaba hace un momentito. Esta página que se llama Cuéntame INEGI. Como les decía, que la estadística nos proporciona información que nosotros debemos analizar. Es decir, solamente los datos estadísticos no nos ayudan a responder a estas preguntas, pero sí nos dan el insumo para que nosotros hagamos el análisis y poder responder a las preguntas. Entonces,
Supongamos que aquí yo necesito saber de Quintana Roo. Sí, sí pueden ver, ¿no? Acá está. La información de Quintana Roo. Aquí, fíjense, tengo un dato que se llama población. Aquí tengo otro link que se llama dinámica de la población. Esto ustedes no lo van a utilizar. Sin embargo, es importante que conozcan esta fuente de información, que la demografía es un área que se encarga de hacer estos análisis, de hacer este tipo de información para tomar decisiones, como en el caso de la empresa que necesita tomar una decisión. Entonces, aquí, por ejemplo, dice la población, en este caso de Quintana Roo, imagínense, en 1910 era de 9.000 habitantes y en el 2020 es de 1.850.000 habitantes. Y yo quiero saber cuántos van a ser en 2040. Bien, aquí no me da la respuesta, tengo que determinarla. Hay otra fórmula, esta es fórmula de proyección de la población. Tasa de crecimiento. Muy bien. Entonces, voy a hacer una proyección, voy a tomar como base este año, 1910. No. Ajá, voy a... de crecimiento. Entonces, yo necesito saber cuánto ha crecido Quintana Roo de 2010 a 2020. Entonces, aquí tengo un modelo o la rapidez con la que ha crecido. Y de estos modelos, ¿cuál es el que me ayuda a determinar la rapidez con la que ha crecido? Yo quiero que identifiquen que estos dos modelos los voy a utilizar y ustedes tienen que identificar para qué sirve cada uno de ellos. Porque tienen que identificarlos, porque en las situaciones que se le van a presentar dentro de las actividades, cada modelo responde a una de las situaciones que se le presentan. Entonces, pues obviamente la tasa de crecimiento, y la tasa de crecimiento tiene variables. Población final, población inicial, ¿no? Y la tasa de crecimiento me dice que población inicial menos, perdón, población final menos población inicial y lo divido entre la población inicial. ¿Ok? Ya tengo dos modelos matemáticos, pero ahorita le voy a colocar los datos, fíjense. Entonces aquí, la población inicial yo quiero calcular, voy a calcular de aquí a aquí cuánto ha crecido Quintana Roo de 2010 a 2020. Entonces, en este caso, la población inicial, ¿cuánto sería de 2010 a 2020? Y obtuve la tasa de crecimiento. 40% es la tasa de crecimiento de Quintana Roo. Este dato me va a servir para sustituirlo acá. Ahora, la población inicial de Quintana Roo es, y el tiempo, ¿cuántos periodos hay del 2020 a 2040?
¿20? A ver, si contamos aquí, ¿cuántos periodos ven en esta tabla? Ah, no lo están viendo, perdón. Ah, sí lo están viendo. ¿Cuántos periodos hay en esta tabla? 12, 12. ¿Por qué 12? porque es desde 1910 al 2020. Y entonces, ¿cuántos periodos habría de 2020 a 2040? Vas muy bien, vas muy bien. Si aquí tuviera 2010, 2030 y 2040, ¿cuántos periodos tendría la tabla? Si ya calculaste que hay 12, solo le agregaría 2 más periodos, tendría 14 periodos. ¿Por qué? Porque cada periodo es de 10 años, pero es un periodo. Entonces, el siguiente periodo sería 2030 y el siguiente periodo sería 2040. Serían 2 periodos porque hay que seguir 2000, 2010, 2020, 2030, 2040. 2 periodos más para llegar a 2040. 2 periodos de 10 años, pero 2 periodos. Ahora sí, ya tenemos estos datos, fíjense. Lo primero que vamos a hacer para hacer la proyección de la población es obtener la tasa de crecimiento, porque es un dato que me están pidiendo acá, tasa de crecimiento. Esa no me la dan. La empresa quiere que le determine cuánto es la proyección de la población. Y en la fórmula de predicción me viene que yo haga la tasa, pues la tengo que hacer aparte. Y para determinar la tasa en este ejercicio, aclaro, en este ejercicio, voy a tomar de 2010 a 2020. El periodo más antiguo entre 2010 y 2020, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el dato más, el año más antiguo entre 2010 y 2020? 2010 y el dato más reciente, pues 2020. Entonces, como el modelo para determinar la tasa de crecimiento me dice que yo de la población inicial y la población final entre 2010 y 2020, aquí me dice, muy bien, ya que identificaste tus poblaciones, aplica el modelo y vean cómo en Excel, población final menos población inicial dividido entre la población inicial. Mi tasa de crecimiento es de 40.15 en esos 2 años. Ya tengo esta variable. Solo la coloco aquí. Y ahora mi población inicial, es decir, del año que voy a partir, es 2020 porque es el último año que conozco y de 2020 voy a llegar a 2040. Y sé que en 2020 es 1.857.000. Aquí estoy colocando en miles, ¿no? ¿Y cuántos periodos hay de 2020 a 2040? 2. Y ya tengo que para 2040 serán 3.647.000 habitantes en Quintana Roo. Y ahora vamos a hacer Yucatán. Vamos a utilizar
la misma. Nos vamos aquí. Les digo, aquí yo estoy utilizando estos datos porque no tengo información. Ustedes toda la información van a tener en su ejercicio, pero es importante que conozcan que esta página tiene información importante para conocer datos relativos a su ciudad. Vamos a hacer un poquito más rápido. Voy a colocar aquí. Fíjense cómo Excel me ayuda, inclusive con los mismos operaciones que ya coloqué, me ayuda a identificar. Y entonces ya hice mi proyección de la población. Lo voy a colocar aquí. Entonces, ¿en cuál población, cuál va a tener más población en 2040? ¿Quintana Roo o Yucatán? Quintana Roo ¿Con cuánto? con 40.15% en tasa de crecimiento. Pero no me están hablando de la proyección, no me están pidiendo la tasa de crecimiento. Hay que tener cuidado ahí. Perdón. ¿Cuál va a ser la proyección de la población o qué entidad va a tener una mayor población en 2040? ¿Quintana Roo o Yucatán? Quintana Roo ¿Con cuánto? con 3.646.000.56. Muy bien. ¿Vieron? El modelo, el mismo modelo, siempre y cuando lo identifique con claridad, es el que me va a dar la respuesta. Y es muy sencillo tomar una decisión en este caso, porque los números son claros. Yucatán va a tener 3.267.000 y Quintana Roo 3.647.000. Obviamente, 3.647.000 es mayor a 3.267.000. Por lo tanto, Quintana Roo va a tener más población en el 2040. Entonces, si comúnmente las sucursales las hablo en aquellas ciudades que tienen una mayor proyección de la población, en donde le recomendarían, por ejemplo, a usted, esta empresa, invertir. O cuál pudiese tener más clientes, por ejemplo, de acuerdo a su proyección de la población. Quintana Roo. Quintana Roo, ¿no? Porque hay más población. Entonces, no sé si quedó muy claro el hecho de que para desarrollar un modelo, aunque el modelo sea fácil, a veces hay elementos que tengo que determinar por fuera, como en este caso, que me están pidiendo que yo determine previamente a la proyección la tasa de crecimiento. Y aquí mismo viene, para determinar la tasa de crecimiento, hay este modelo. Utiliza los datos que tienes o los que localizaste. En este caso ya vimos, también conocimos una fuente de información que nos ayuda, que nos da datos relativos a la dinámica de la población y los utilizamos para determinar esto. Ustedes en sus actividades, todo lo que necesiten ya va a estar ahí. Únicamente tienen que extraer la información y aplicar el modelo adecuado. ¿Sí? No sé si hay alguna duda.
Y como ven, esto nos ayudó a tomar una decisión. De mi parte, ninguna duda. ¿Ok? Lo que ustedes van a encontrar son impactos o lo que se puede evitar o lo que se puede prevenir cuando una población va a crecer mucho o qué aspectos va a mejorar cuando una población crece, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes identifiquen el modelo, realicen las operaciones necesarias e identifiquen un impacto o algún beneficio que pueda, ya sea negativo o positivo, de un crecimiento, de proyectar la población, ¿no? En este caso, pues el beneficio fue que, pues, al haber una mayor cantidad de población, pues la economía puede mejorar porque llegan empresas nuevas, ¿no? Recuerden que esto es de mi análisis. Ustedes tienen que hacer un análisis basado en lo que está sucediendo en sus entidades, alguna diferente, no la misma que colocamos acá. Bueno, si no hay dudas, entonces concluimos la primera semana. Tenemos hasta el día domingo para entregar nuestras actividades. Espero que lo hagan antes. Recuerden que las extensiones únicamente son para casos fortuitos o de fuerza mayor y que puedan ser comprobados. La falta de tiempo no lo es, por lo que es necesario planear con anticipación las actividades para evitar este tipo de problemas. Pueden revisar el video las veces que sean necesarias para que de alguna forma les dé más claridad al momento de realizar sus operaciones. De mi parte es todo. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día miércoles por los espacios abiertos.